Gloria a Dios. Bueno, ya vamos. Siempre que hago algunos cambios, hago pruebas, pero siempre la realidad es otra. Ya cuando estamos eh, aquí en la realidad ya esto cambia. Muy bien, yo creo que hoy sí ya estamos listos. Bien, estamos llegando, mis hermanos, al final de la epístola del apóstol Pedro. Ya vimos las dos epístolas. Así que ya estamos casi al final. No creo que lo pueda ver hoy todo, pero vamos a hacer el intento. Si se acuerda, la última vez que vimos la epístola nos dimos cuenta de que estos personajes de los falsos maestros eran terribles, ¿verdad? Cuando usted ve el capítulo 2, se da cuenta de todas las cosas que ellos practicaban y que querían introducir en la iglesia del Señor. Por eso es que tanto como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan se dedicaron a escribir cartas, estas epístolas, para que los creyentes estuvieran alertas, estuvieran atentos. Así que este asunto de las enseñanzas que están fuera del contexto bíblico, pues no es algo nuevo, sino que desde siempre ha estado presente. O sea, ya ve que desde el principio de la creación siempre Dios hace lo bueno y el enemigo de nuestras almas también queriendo desbaratar la obra de Dios. Pero le recordamos al enemigo que él ya fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Dice amén? Vale, entonces, así que ahí en el capítulo 2 usted puede ver qué tan feos eran estos falsos maestros con sus enseñanzas. Ahora, la cosa aquí es diferente porque vamos a ver cómo es que ya en este punto final de la epístola, los cuidados que hay que tener como iglesia del Señor. Bien, para empezar, a ver, ¿cuántos les gusta que les recuerden las cosas? ¿Sí? Bueno, a mí me gusta que me recuerden las cosas, pero a veces también, ¿cómo decirle? A veces hay que recordar las cosas en los lugares adecuados. A veces mi esposa me dice, mira, fíjate que no has hecho tal cosa, pero cuando voy en el carro, voy manejando y le digo, pero ¿para qué me lo decís aquí si yo aquí no puedo hacer nada? Entonces, ¿verdad? Entonces, ahora, perdón, todavía no. Aquí vemos que, fíjese que el estar recordando la palabra o estarnos recordándonos la palabra es un principio bíblico. Es un principio que los apóstoles hicieron. Fíjese que siempre está el Señor Jesucristo cuando se reunió con sus discípulos, ahí por última vez cuando se realizó la cena del Señor, les dice, ya, yo me voy, pero el Espíritu Santo le va a recordar todas las cosas. Entonces quiere decir de que hasta el día de hoy nosotros tenemos que seguir recordándole a usted la palabra, recordándole la palabra a nuestro ser. Entonces es válido de que aunque usted ya lo sepa, aunque usted ya lo conozca, nosotros siempre se lo vamos a recordar. ¿Por qué? Porque es un mandato bíblico. Amén. Mire, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Entonces, aquí pues está haciendo alusión de que ya se escribió la primera carta, y pues esta al final le dice el apóstol Pedro, esta es la segunda carta que les escribo, para recordarles y despertar, dicen, vuestro sincero entendimiento. Entonces, esto de recordar, pues es un principio bíblico, ¿verdad? Porque alguien podría decir, ay, pero eso ya lo sé. No, pero eso ya lo escuché muchos años. Y mientras viva, lo va a seguir escuchando. O sea, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay que recordarlo. Mire, el salmista él tenía un buen ejercicio de recordar. En el Salmo 103, el salmista dijo, bendice alma mía, oh Jehová. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque nos olvidamos de las cosas que ha hecho el Señor y solo le recordamos las que no ha hecho. ¿Te acordás, Señor,
que no me has hecho tal cosa. Y las que ya hizo, ¿por qué no las recuerda? ¿O por qué no las recordamos? Entonces, el recordatorio es un principio bíblico. Juan 14, 26, el Evangelio de Juan, capítulo 14, 26, el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo se podían los apóstoles recordar de todo lo que había dicho el Señor? La única manera era que el Espíritu Santo lo recordara. Y es así después que empezaron a escribirlo, porque primero solo era hablado, iba trasladándose esas verdades del Evangelio de persona en persona, pero después dijeron, no, esto hay que escribirlo. Hay que escribirlo. Y lo que hacían es que cuando se escribía una carta para una determinada iglesia, ¿qué es lo que sucedía? Cuando esa carta era leída por esa iglesia, entonces se mandaba a la siguiente iglesia. Entonces venía la otra iglesia y leía, y así lo iban pasando. Y en lo que llegaba a esa otra iglesia, mientras estaba esa carta ahí, ese rollo, porque era un gran rollo. Era un rollo en donde cuando estaba esa carta ahí en esa iglesia, ¿qué es lo que hacían? La copiaban. Y fíjese que no muchos sabían leer y escribir. Entonces escribir un libro o escribir una carta era caro. Entonces cuando llegaba esa carta había que tomar nota. Había que escribirla. ¿Por qué? Porque esa carta tenía que ser enviada a la otra iglesia y así es como la palabra iba llegando a todos los lugares. Entonces, ¿para qué hay que recordar? Por ahí dice que recordar es volver a vivir, ¿verdad? Ay, ¿de qué se acuerda usted? Así dicen, ¿verdad? Y tiene razón, ¿verdad? Porque de repente hasta los olores, ¿verdad? Y dice, ay, esto me recuerda, ya empieza su mente, ¿verdad? Entonces, me da un perfume y dice, ay, este me acuerda a quién. Bueno, a alguien, ¿verdad? Pero aquí en este caso, el apóstol Pedro le dice a los discípulos, o a la iglesia en este caso, de que debe de recordar, el recordatorio es válido. Entonces, ¿para qué? Para no olvidar las palabras inspiradas por Dios. Ahora la tenemos más fácil porque está escrita. Amén. Está escrita y muchas de esas palabras usted ya las sabe de memoria, ¿verdad? Y la recita y la dice, ¿verdad? Como el Salmo 100, el Salmo 23 y así, ¿verdad? Hay varios salmos que yo sé que usted se los ha aprendido, algunas secciones o porciones o versículos de la Escritura, las ha memorizado. Entonces, una de las razones para no olvidar, o más bien una de las razones por la cual se hace el recordatorio es para no olvidar las palabras inspiradas por Dios. Versículo 2 dice, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Pues cuando habla de los profetas, está recordando de que en el Antiguo Testamento los profetas traían la palabra del Señor. Amén. Un profeta recibía esa revelación, esa inspiración, la daba al pueblo, pero también se copiaba, se escribía, para que quedara el recordatorio a otras generaciones, mire, hasta que llegó a nosotros, para recordar esas palabras. Entonces, ¿para qué es el recordatorio? Para no olvidar la palabra inspirada por Dios. Hablando de los santos profetas, haciendo referencia al Antiguo Testamento y conectando con el Nuevo Testamento, él dice, por el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Está hablando de los apóstoles, de los 12, bueno, uno no, ¿verdad? Porque ese ya se había muerto ahí, pero lo restituyeron por Matías, creo que era, ¿verdad? Entonces, más el apóstol Pablo, y bueno, entonces él está diciendo, acuérdense de que este mandamiento dado por los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por vuestros apóstoles. Por eso, Efesios 4:11 dice el apóstol Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué le recordamos o por qué nos recordamos de la palabra del Señor? Para ser edificados. Entonces, gloria a Dios. Para ser edificados. Por eso es que recordamos y lo recordamos y lo recordamos. ¿Cuántos años tiene usted del Evangelio? Ya muchos. Pero hay que estarlo recordando siempre. Hay que estarlo recordando siempre. Eso es número uno. Número dos, la otra razón por la cual había que estar recordando la palabra del Señor, ya vimos que para no olvidar que esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, el segundo propósito es para estar alerta de los falsos maestros. Mire, la falsificación está en todos los niveles. O sea, no se puede decir, es que solo falso aquí, solo estos hombres. No, la falsificación está en todos los niveles. Tanto así que creo que cuando fue el miércoles le decía, pues que el enemigo siempre está falsificando, ¿verdad? En San Francisco está la iglesia satánica. Mire qué fama tiene la ciudad. Bueno, no es la única, hay muchas, ¿verdad? Entonces, ahí está. Allá en Dallas, allá en Texas, está la primera y creo que más grande iglesia homosexual. Y es un estado bien conservador. Pero ahí tiene su primera iglesia de ese tipo. ¿Qué le parece? Y así, en otros lugares. Entonces, ¿por qué hay una falsificación? Entonces, versículo 3 dice, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Entonces, ¿por qué habría que recordar la palabra? Número uno, porque la palabra inspirada por Dios hay que tenerla en la mente. No en la punta de la lengua, como decimos en El Salvador. Es que aquí en la punta de la lengua la tengo, pero no me acuerdo, pero aquí en la punta de la lengua. No, ahí no funciona. O sea, tiene que estar aquí, ¿verdad? Entonces, eso es una. Y dos, para estar alerta cuando venga la falsa enseñanza. Usted diga, eso se oye bonito, pero no me parece. Está de acuerdo a las Escrituras. Entonces dice, sabed ante todo que en los últimos días, ahora los últimos días se refiere, es todo ese periodo, si lo hablamos desde el punto de vista escatológico, es desde la ascensión de Cristo hasta el día que regrese. Todo ese periodo son los últimos días. Pero es un periodo bastante largo. Entonces, por esa razón hay que estar siempre recordando la palabra. Hay que leer otras versiones. Ahora le estoy leyendo aquí la Biblia de las Américas. Entonces, porque hay que recordar la palabra. Entonces, fíjese que cuando, bueno, déjeme ver esto, lo siguiente. Aquí voy a hacer un detalle en cuanto a esto de las alertas, en cuanto a los falsos maestros. Y es que en el versículo 4 había ya un pensamiento filosófico que existía en ese entonces, de que, lea conmigo el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Ahora, ¿qué le parece ese argumento? ¿Qué están diciendo ahí? Están diciendo que desde que el mundo fue creado, nada pasó. Desde entonces, todo sigue igual. Ahora, ¿es cierto eso? ¿Es cierto que nada, después de la creación, nada cambió hasta el tiempo en que estaba siendo enseñada esta palabra? ¿Qué es lo que hubo en medio, por ejemplo? ¿Algún evento que usted recuerde? Claro, no había nacido usted para entonces, ¿verdad? Pero que de acuerdo a la palabra, ¿qué recuerda usted que pasó después de la creación? ¿El diluvio? ¿Quién dijo eso? Va. La hermana Ana. Bien. No, de veras, no sabía quién era, sin los lentes. El diluvio. Y lo que nos recuerda ahí el apóstol Pedro es precisamente eso. Entonces, algo que usted tiene que entender es que cuando los falsos maestros hablan, muchas veces hablan sin respaldo bíblico.
Pero si el creyente no conoce las Escrituras, ¿cómo va a saber? Y todo le dice, amén. Entonces, si el creyente no conoce las Escrituras, a todo dice amén. Entonces, vea lo que dice, que estos falsos maestros hablan sin ningún respaldo de las Escrituras. Dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, eso quiere decir morir, desde que los padres murieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Bien atrevidos, ¿no le parece? Entonces, el principio filosófico que existía en ese momento se llama uniformismo. No es que todos andaban uniformados. Uniformismo sí tiene que ver con eso, que todo es, que no cambia, ¿verdad? Entonces, lo que existía ya en ese entonces era el uniformismo. Y eso quiere decir que todos los fenómenos naturales han funcionado invariablemente desde el origen del mundo. Esto quiere decir que Dios se ha mantenido alejado o ausente de los asuntos de la humanidad. Vea lo que pensaban. Entonces, si alguien dice o enseña algo como eso y el pueblo de Dios no conoce las Escrituras, no conoce Génesis, por ejemplo, les va a decir, sí, tiene razón, tiene sentido lo que dice. Pero solo demuestran las ignorancias o su ignorancia acerca de las Escrituras. Todos los que enseñan sus enseñanzas que están fuera sin respaldo bíblico, lo único que demuestran es su ignorancia en cuanto a las Escrituras. Versículo 5, dice el apóstol Pedro. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. ¿De qué está hablando ahí el apóstol? Del diluvio. Está diciendo, ¿cómo es posible que la iglesia pueda creer esto que están diciendo, de que no ha pasado nada desde el día de la creación hasta el día de hoy, cuando existe un acontecimiento tan notorio como el diluvio? ¿Y por qué razón vino el diluvio? Por castigo. Castigo. Génesis 1, y ahora, aquí hay una pequeña explicación, déjenme dar una explicación, porque el apóstol Pedro dice que la tierra surgió del agua. Y sí, la tierra surgió del agua. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Si hubiese tierra, hubiera dicho, se movía sobre la tierra. Pero lo primero que había era agua. Pero lo que hizo el Señor, después más adelante, usted lo puede leer en el versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Entonces, ¿qué es lo que hizo después el Señor? Separó las aguas, creó los océanos, creó los ríos, creó los lagos y creó las corrientes subterráneas de agua. Por eso el apóstol Pedro, cuando está hablando aquí en el versículo 5, dice, pues cuando dicen esto no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Entonces, vea, él está dando la explicación de todo eso que ellos se saltaron. Y dicen, no, si aquí nunca ha pasado nada, siempre ha sido igual. El sol sale, se pone, sale la luna y así. Entonces era ese pensamiento del uniformismo lo que ellos estaban planteando con esas ideas. Entonces el apóstol Pedro está diciéndole, no es así. El diluvio sucedió,
Número 3, el mundo conocido está llegando a su declive total. O sea, quiere decir a su final. Y eso lo dice en el versículo 7. Pero los cielos, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra, ¿para qué? Para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Entonces él está diciendo, oigan, momento, no es cierto que nada se ha mantenido constante desde la creación. Hay acontecimientos como el diluvio, que vino a consecuencia del pecado, que Dios lo hizo, castigó a la humanidad en ese entonces. Pero ahora, esto que ustedes ven, le está diciendo el apóstol Pedro, ya no será reservado para otra inundación, sino que será para el juicio, y ese juicio de Dios viene con fuego. ¿Qué le parece? Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso quiere decir que hay vida eterna en los que viven para Dios. ¿Qué le parece? Darle una ofrenda de palmas al Señor. Bien, entonces, vea pues de que el apóstol Pedro está refutando todas estas enseñanzas falsas y la está, aquí podemos ver a través de estos textos bíblicos de que estaban equivocados estos falsos maestros, con ese pensamiento de que nunca ha cambiado nada. Entonces, por eso es que hay que recordar las Escrituras. Entonces, este principio de que los recordatorios son válidos, ¿sí? Ese recordatorio es válido en aquel tiempo y es válido para el día de hoy. Así que no se vale que me diga usted, pero eso ya lo sé. Pues qué bueno que ya lo sabe, pero se lo vamos a volver a repetir. Mire, ¿cómo es que usted aprendió a hacer las cosas? No, yo con una vez aprendo. Bueno, yo no, yo necesito que me enseñen. Y por ejemplo, para ver, mire, yo aprendí viendo a tocar el piano. ¿Cómo le hiciste? ¿Y cómo? Va. Después me iba a la casa y otra vez, mira, ¿qué hiciste ahí? Tal cosa. Pero tuve que ver, tuve que oír, ¿Usted cree que solo me senté el primer día y ya pude tocar? No. Hace 6 meses, como 6 meses quizás, 4 o 6 meses, que me acostaba, comenzaba como a las 11 de la noche y me acostaba como a las 2 de la mañana. Ahí. Renuévame, Señor. La primera que me aprendí. ¿Usted cree que solo me senté y ya podía tocar? No. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Repetir y repetir los mismos ejercicios. ¿Cómo aprendemos las Escrituras? Oyendo. Amén. Bien, vamos al siguiente punto. Entonces, esto que nos habla aquí, de que estos recordatorios pues, son válidos, uno es con el propósito de que no olvidemos de que la palabra de Dios ha sido inspirada, que fue dada por los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Otro propósito es para estar alerta en cuanto usted escuche una falsa enseñanza. Entonces, y cuando usted escucha una falsa enseñanza, se da cuenta que están hablando sin respaldo bíblico. A veces hay predicadores que empiezan a hablar de cosas que, ¿de dónde sacó eso? Sin ningún fundamento. Y hablan de... Cuando usted viene a ver, fíjese, mire, hay muchas cosas que a veces enseñan que tienen que ver con el hinduismo, con el budismo. Entonces debemos de estar alertas y atentos. Por esa razón es que la palabra tiene que ser recordada. Entonces, cuando usted se da cuenta, los falsos maestros hablan sin respaldo bíblico y eso solo demuestra su ignorancia de las Escrituras. Y número 3, el mundo que conocemos debemos de entender que tiene fecha de caducidad. ¿Sí? Tiene fecha de caducidad este mundo. Está bonito, ¿verdad? El mar y todo eso, la montaña, ¿sí? Pero el Señor va a hacer otro mejor. Vamos a dar gloria a Dios.
¿Cuántos quieren el nuevo? Aquí dice que para nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Y así que lo nuevo es mejor que lo antiguo. En algunos casos, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Nosotros el tiempo pasa y nos vemos mejor, ¿verdad? Ay, estoy tirando flores y no me... Diga que sí, hombre. Sí. Aquí los jóvenes que están, dense cuenta, ¿verdad? Que cada vez uno no se pone más viejo, se pone más hermoso, ¿verdad? Va. Aunque con dolores, aquí. Va. Con dolamas, el pastor y sus dolamas, ¿verdad? Sí. Está bueno eso. Vaya pues. Ahora, lo otro que aquí la escritura nos está mostrando, que el apóstol Pedro está mostrando, es que Cristo volverá. Cristo volverá. Y eso no podemos dejar de decirlo ni anunciarlo. Cristo volverá. Dile una ofrenda de palmas al Señor. ¿Por qué razón? Porque hay iglesias que ya no predican de que Cristo viene. Un poquito de historia contemporánea de la iglesia. Y es que, fíjese que si usted revisa la historia, usted ve que hubo un movimiento evangelístico ahí en los años 70, de los 70 hasta el 90. Hubo de campañas, hubo de un montón de cosas evangelísticas, se llenaban los estadios, y campaña por aquí, campaña por allá. ¿Qué es lo que sucedía? Muchos de los predicadores y evangelistas habían puesto su mirada para el año 2000 y decían, para el 2000 vendrá el Señor. Entonces empezaron a predicar y a predicar con esa visión de que para el año 2000 iba a venir el Señor. Pero, ¿quién sabe cuándo el Señor va a venir? No lo sabemos. Entonces, ¿por qué emocionarnos con fechas, con años? Después de eso, si hay alguna campaña evangelística, será bien poca. Pero ¿qué hicieron las iglesias? Entonces se retrayeron, o sea, se quedaron en sus lugares y ya no se empezó a evangelizar. Sino ¿qué es lo que se empezó a hacer? Nada más a predicar de cosas bonitas, de la prosperidad, que tan populares, y de otros temas, pero se olvidaron entonces de predicar de que Cristo viene. Y esto nosotros no lo podemos callar. Cristo viene. Entonces, vamos al versículo 9. Cristo volverá y dice, pero amados, no ignoréis esto. Déjenme leerlo aquí en la Reina Valera. Dice, versículo 9. Oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vale. Aquí hay un pasaje, este pasaje es sumamente conocido, el 8 y el 9, es sumamente conocido y lo decimos, ¿verdad? Ya voy a llegar al 9, pero aquí en el 8, fíjese que, vea esto, desde el punto de vista de Dios, y respecto a su misericordia, para el Señor, un día es como 1000 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la misericordia es tan amplia. Si vemos un día como 1000 años, no son 2000 años, es mucho más. En cuanto a la misericordia del Señor para con nosotros. No sé si me doy a entender. Respecto a la misericordia, Dios ve cada día como 1000 años.
que tiene misericordia. Ahora, respecto a su regreso, 1000 años es como un día. Ya voy a llegar, dice. Solo van 2 días. ¿Qué le parece? Ahora, hay más que sacar de ese texto, pero yo quiero que lo vea de esta manera. Que respecto a la misericordia del Señor, un día son como 1000 años de misericordia. Pero respecto a su venida, 1000 años es como un día. Entonces, Dios en cuanto al tiempo, el tiempo solo está disponible o solo tiene que ver aquí en la tierra. Fuera de la tierra no existe el tiempo. Aquí es que necesitamos el tiempo, ¿verdad? Usted dice, ya son tales horas y a tales horas tengo que estar en Martínez, en Concord. Hacemos uso del tiempo. O dice, no son tales horas y tengo que ir a trabajar y el tráfico y hace cálculo. Pero fuera de este mundo no se necesita el tiempo. Porque Dios vive en una eternidad. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora, es bien difícil entender el asunto de la eternidad, porque la eternidad, en la eternidad nunca hay pasado. La eternidad siempre es presente. Ahora, a nosotros nos cuesta entender eso porque estamos sujetos ya estamos por terminar un año, ¿verdad? Y ya no olvido el año viejo, ¿verdad? Porque a ver qué le dejó el año viejo, ¿verdad? No sé si le dejó una burra, una chiva. O tal vez una buena suegra. Entonces, vea que nosotros ponemos parámetros, ¿verdad? Y a veces decimos, ya va a terminar este año, ¿verdad? Pero es igual. Cuando terminó, llegó el 1 de enero, usted dice, y se ve al espejo, ¿verdad? Siempre hermoso, ¿verdad? Siempre hermosa. Bueno. Entonces, nosotros estamos sujetos y limitados al tiempo. Pero vea a Dios, respecto a su misericordia, un día es como 1000 años de misericordia. Ahora, respecto a su venida, 1000 años es como un día. ¿Amén? Bien. Veamos eso ahí, dejemos eso ahí. Ahora, aquí hay un versículo que a veces lo decimos mal o lo recordamos mal. A veces yo escucho a algunos creyentes que dicen, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué les faltó a eso? Les faltó algo. Y a veces así lo recordamos. Versículo 9. Vea la paciencia de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ok, quedémonos ahí. Vamos a desglosar este versículo porque muchas veces, a veces lo decimos mal. Y si usted lo va a decir, dígalo completito. Porque yo lo dije hace un momento y le quité y no se dio cuenta. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. ¿Por qué decían en los versículos anteriores? ¿Cómo es eso que el Señor viene? Si desde hace mucho tiempo las cosas no cambian, siguen igual. 31 de diciembre, 25 de diciembre, y uno olvida el año viejo, y llega el otro año, y el otro, y es igual. No hay cambio, dicen. Versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor vendrá cuando ya decidió venir. El Señor vendrá cuando ya decidió venir. Oiga lo que digo, cuando ya decidió venir. O sea, Él no está improvisando nada. ¿Será que voy o no voy todavía? No, quizás voy a tirar, ¿voy o no voy? No, Él no está haciendo, Él no está improvisando, Él ya decidió cuándo. A nosotros nos parece, o a muchos les parece, que el Señor no viene. Y aquí Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él vendrá cuando tenga que venir.
Él vendrá cuando ya decidió venir. ¿Para qué preocuparse? Como ya he dicho muchas veces, algunos están preocupados y haciendo cálculos. No, en tal año viene el Señor. No, en tal año viene el Señor. ¿Cuál es la preocupación? Yo le aseguro que el Señor, si viene hoy, y usted le predica al mundo, el Señor viene hoy, se van a arrepentir. Le aseguro que muchos no se van a arrepentir. Es más, hay muchos creyentes que dirán, será. Van a decir como es, pero si desde la creación las cosas siguen iguales. Entonces, aquí hay algo bien importante que nosotros debemos de tener presente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ahora, la siguiente oración es bien importante. Y dice, sino que es paciente para con quienes. Póngame atención. Con nosotros. ¿Por qué no ha venido el Señor todavía? ¿Por qué? Porque es paciente. ¿Con quién? Por nosotros. Esa oración no la pierda de vista en este texto. El Señor dice, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahora, aquí hay dos situaciones, hay dos posiciones. Le voy a poner el primer escenario. Yo sé que este texto se ha predicado mucho en función de los que no creen. El Señor no ha venido por los que no creen, porque algún día van a creer y algún día se van a convertir. Pero dice aquí que el Señor no retarda su promesa de venir y que no ha venido porque es paciente para con nosotros. ¿De qué habla todo el contexto aquí de este pasaje? Habla de los falsos maestros. Habla de las falsas enseñanzas y que este mundo está destinado a la destrucción. ¿Es porque no ha venido el Señor todavía? Porque es paciente para con nosotros. Ahora le voy a poner dos escenarios. Si este texto es exclusivamente para los creyentes y no para el mundo, diría, sígame en la lectura. Diría así, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Hay creyente que peca y no se arrepiente. No, es que se lo merecía, sí tenía que decirle. No, es que tenía que. No, hay que arrepentirse. Y cuando venimos a la casa del Señor, y también desde nuestra casa, Señor, perdóname, Señor. Es que se me fue la mano. Es que, pero algunos creyentes no se arrepienten de lo que hacen. Ahora, ¿qué estoy diciendo acá? De que digamos, un extremo es, si ocupamos aquí el pronombre personal nosotros, sería de que Dios no ha venido todavía, porque es paciente para con nosotros. Y ahí dice. ¿Por qué? Porque el creyente peca. Tiene que pedir misericordia. Y si no pide misericordia, se va a ver en problemas. Entonces, el otro énfasis sería, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el otro punto es, si Dios es paciente con nosotros, porque ahí dice que es paciente para con nosotros, pues quiere decir de que Él no ha venido porque es paciente para con nosotros, y en esa paciencia hacia nosotros, Dios todavía tiene paciencia para el mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la otra posición que podemos ver ahí, de que Dios no ha venido porque es paciente para con nosotros, y como Dios es paciente para con nosotros, entonces entra el mundo inconverso dentro de esa paciencia.
No sé si me estoy dando a entender. Pero aquí, este pronombre personal, nosotros, es bien importante. Entonces, y si no, pues algunos dirán, bueno, no, pero ahí dice que el todos, el que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Sí, pero está dicho en la palabra del Señor que los apóstatas no se van a convertir. Un apóstata no se convierte. Al contrario, va más y más y más. Como dice el apóstol Pedro en los versículos anteriores, la puerca lavada, dice, a revolcarse otra vez al lodo. Sí, el perro vuelve a su vómito, es un proverbio, y la puerca lavada a revolcarse al lodo. Hay gente que no va a arrepentirse. Entonces, si yo, dígame usted, ¿sabe eso o no lo sabe Dios, que no se van a arrepentir? Sí lo sabe. Es porque va a esperar más por aquellos que no se van a arrepentir. La paciencia y la misericordia es para con nosotros. Pero podría decir, uy, lo que está diciendo. No, no, aquí ahí dice que la misericordia del Señor es para con nosotros. Y por causa de nosotros es que el Señor no ha venido. Y como por esa misericordia hacia nosotros, el mundo también alcanza misericordia y pueden tener la oportunidad de ser salvos. ¿Sí? Ahora, el otro planteamiento es bien cerrado. ¿Cerrado en qué sentido? Bueno, pues que solo todo es para nosotros. Pero la bondad de Dios es amplia también. Que a pesar de que Él nos ama, también dentro de esa espera, por el amor que nos tiene a nosotros y la paciencia, los demás también alcanzan misericordia. Mire, esto de los que no se arrepienten es es duro. Fíjese que dice Hebreos 6, versículo 4 al 6. Porque es imposible. Si usted lo busca en su Biblia, eso dice. Hebreos 6, versículo de 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Si unimos la palabra imposible, la ponemos aquí otra vez, es imposible, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Estoy en Hebreos 4:6. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, ¿se equivocó? ¿Está equivocada la palabra de Dios cuando dice que es imposible que estos se puedan convertir de nuevo? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué no ha venido el Señor? Por su paciencia para nosotros. Y los demás alcanzan misericordia por la paciencia que Dios tiene para nosotros. Vea pues que este asunto es bastante fuerte en el sentido de que, si bien es cierto, lo hemos usado y lo vamos a seguir usando para decirle que el Señor tiene paciencia, porque Dios tiene paciencia. El apóstol Pablo, no me acuerdo si en primera o en segunda de Corintios, dice que Él es el Dios de la paciencia. Y si no fuera el Dios de la paciencia, ¿dónde estaría usted y yo? Señor, perdóname, porque ayer o hoy hice tal cosa. Y el siguiente día, otra vez, Señor, perdóname, porque si no fuera el Dios de la paciencia, ya nos hubiera mandado a saber a dónde. Bueno, ya sé a dónde, pero ya nos hubiera mandado al infierno. Pero Dios es un Dios de paciencia. Entonces sí, se puede decir de que el mundo entra por causa de los creyentes. Por causa de la paciencia que Dios tiene para los creyentes, el mundo entra. Por eso es que no podemos dejar de predicar, porque Dios tiene paciencia para con su pueblo y ahí en ese tiempo de gracia y misericordia que hay para con el pueblo, todos los que no han recibido a Cristo pueden hacerlo. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Vea, pues que estos dos versículos son sumamente importantes. ¿Por qué razón? Porque vemos cómo Dios, y esto lo recibió el apóstol Pedro, cómo Dios entiende el tiempo. Él lo creó, por supuesto. Y desde el punto de vista de Dios, Dios es un Dios misericordioso, porque un día para Dios es como 1000 años de misericordia. Pero desde el punto de vista de su regreso, 2000 años es como 2 días. Ahora, aquí este versículo 9 es bien enfático y nos dice que el Señor no retarda su promesa, o sea, de regresar, como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y dentro de esa paciencia que Dios tiene para con nosotros, entran los demás, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si no fuera así, no hubiese salvación o no habría salvación en el tiempo de la tribulación. En el tiempo de la tribulación habrá salvación. Habrá salvación. Ahora, la dificultad será mucho mayor. Ahora, mire, estamos aquí con calefacción, las mesas, alfombra, con pastel, ¿verdad? También ahí. Hermanos, va a llegar el día que la iglesia volverá a como era en el principio, que las reuniones eran a escondidas, eran clandestinas, eran en cuevas. Ahora, también vendrá el día en que la iglesia ya no estará aquí. Dan gloria a Dios. Amén, así es. Entonces, lo siguiente, versículo 10, mire, el regreso de Cristo a reinar, le llamé ahí. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y aquí dice, vendrá como ladrón, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas. De esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? No impiedad, en piedad. Vea pues entonces, de aquí el apóstol Pedro está diciendo categóricamente que el Señor vendrá. Y aquí hay una diferencia, yo se la enseñé cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, cuando estuvimos ya viendo del versículo 20 en adelante, que hay una diferencia con el día del Señor y hay otra diferencia con el día de Dios. El día del Señor es igual al día de Dios. Bien, vamos a ver un poquito. Ya voy a terminar, porque pues no voy a poder terminar hoy. Lo vamos a dejar para el próximo domingo. El próximo domingo terminamos. Pero vea esto, cuando dice el día del Señor, está hablando del día cuando Jesucristo venga a reinar. Ahí no está hablando del rapto. No está hablando del rapto. ¿Por qué razón? Porque dice, el Señor vendrá como ladrón. ¿Usted sabe cuándo va a llegar el ladrón? No, vea, ahorita pues todos estamos aquí, de repente llega alguno, quiero un televisor nuevo, ¿dónde habrá? Ahí no hay nadie. Bueno, espero que no llegue nadie a esta hora ya a su casa. No, que se vayan. O que lo agarre la policía. ¿Verdad? Pero ¿sabemos cuándo va a llegar el ladrón? No. Ahora, ¿a qué se refiere aquí? Para nosotros, el Señor no viene como ladrón. Para nosotros el Señor no viene como ladrón. ¿Por qué razón? Porque lo estamos esperando. Así es. Solo el que no espera al Señor, vendrá el Señor como ladrón para él o para ella. Pero como lo estamos esperando, el Señor no viene para nosotros como ladrón. Por eso es que es innecesario estar pensando en fechas, en días cuando el Señor vendrá.
Porque no importa el día que venga, ya sea que estemos en la tumba o que estemos vivos, el Señor nos va a levantar. Denle ofrenda de palmas al Señor. Así que, ¿para qué preocuparnos por fechas? Entonces, para nosotros, el Señor no viene como ladrón. Porque, como dijo la hermana, lo esperamos. Estamos esperando. Entonces, dice, porque el Señor vendrá como ladrón, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo. Mire, vea lo que dice, acompáñame a Primera de Tesalonicenses, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 9. Con esto voy a terminar porque ya no me va a quedar tiempo. Y el próximo domingo voy a retomar esta parte de acá y lo que continúa. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 9 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, y habiéndonos vestido de la coraza de la fe y amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor no viene para nosotros como ladrón, porque le esperamos. Estamos avisados. Y decimos, Él volverá. ¿Amén? Entonces, para el mundo sí. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, cuando digan paz y seguridad. ¿Se acuerda que el anticristo cómo va a venir? Ofreciendo paz a todos. Y va a firmar la paz entre los judíos y los musulmanes. Entonces, quiere decir pues de que el día del Señor es el día cuando el Señor viene a reinar. Esto está en relación con Apocalipsis. Y lo vamos a ver la próxima semana. Está en relación con Apocalipsis, porque para ese entonces ya la iglesia no va a estar. Por eso es que a la iglesia, para el Señor no va a venir como un ladrón para la iglesia, porque también la iglesia ya no va a estar. Dan gloria a Dios. Ya no va a estar. Entonces, pero para los demás, sí. Y me voy a quedar acá, pero la próxima semana voy a retomar aquí este texto y lo vamos a ver hasta la parte con la cual terminamos, que es una exhortación para nuestras vidas. Entonces, vea pues cuán importante es que podamos estudiar texto por texto, ¿verdad? Porque no, ya lo dije otras veces y lo vuelvo a repetir, no es que sea malo agarrar un texto aquí, otro por allá y predicar. No estoy diciendo que sea malo, pero lo mejor es que tomemos todo lo que la Biblia enseña respecto a cada capítulo, a cada texto. Entonces yo le dije la vez pasada de que yo lo que estoy procurando es que usted reciba la teología bíblica. ¿Qué es eso? Es que en cada libro de la palabra de Dios viene una enseñanza teológica. La venida del Señor es una enseñanza doctrinal, es teología bíblica. El apóstol Pedro está hablando acerca de la iglesia, es el tema de la eclesía, todo lo que tenga que ver con la iglesia. Entonces, cuando estudiamos la Biblia de esa manera como lo estamos haciendo, usted recibe todo el consejo de la palabra del Señor, todo. Entonces, vamos a seguir así, aprendiendo todo el consejo de la palabra del Señor. Bien, póngase de pie, por favor, vamos a terminar
dando gracias al Señor por su bondad y por su misericordia. Aleluya. El Señor es bueno para con nosotros, ¿verdad? Amén. Él tiene misericordia para nosotros, porque nos ama. Padre, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Incomparable. Gracias porque tienes misericordia, Señor, para cada uno de nosotros. Y dentro de esa misericordia están nuestros hijos. Y de esa misericordia alcanzan nuestros nietos. Y de esa misericordia alcanzan todos aquellos que hasta el día de hoy no han confesado a Jesucristo como su Salvador. ¿Habrá alguien hoy que quiera recibir al Señor? Si hubiese alguien, hoy es un buen día. O para decir, bueno, me reconcilio con el Señor. Vamos a ministrar los elementos de la cena del Señor. Y recordar ese amor del Señor para con nosotros. Como el apóstol Pedro lo dice, que es debido a su misericordia y a su paciencia, es que todo el mundo también alcanza de su favor. Aleluya, gracias. Aleluya. Señor, gracias, gracias. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Apóstol Pablo, ministrando a la iglesia en Corinto, les escribió y les dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Participemos todos del pan, mis hermanos. Señor, gracias. Gracias, Señor. En esa cruz te entregaste por amor, Señor. Y así como ese pan es molido, así como ese pan es triturado, así, Señor, padeciste por nosotros. Gracias, Señor.
Gracias. Dale gracias al Señor por su sacrificio único, insustituible, inigualable, sacrificio redentor del Señor. Y cada vez que tomamos el pan, tomamos el vino, recordamos a nuestro Señor en su muerte y en su resurrección, y que Él volverá. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Participemos todos de la copa. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias. Y yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, y yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, gracias, Señor. Gracias por la salvación que recibo de ti. Dale gracias al Señor por la salvación de Cristo en tu vida. La salvación del Señor reposa sobre tu cabeza. La salvación del Señor reposa en tu corazón. Y eres salva y eres salvo por el sacrificio de Cristo, irrepetible, inigualable, suficiente para el perdón de nuestros pecados y para presentarnos aceptables delante del Padre. Señor, gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora. Cantamos un último coro diciendo: es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Y aquel que es poderoso, y aquel que es poderoso para guardarte sin caer y de presentarte sin manchas delante de su gloria. Feliz al único Dios, nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor.
desde ahora hasta la eternidad. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor. Aleluya. Bien, tenemos